Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sabiduría al Corazón, un programa producido por Casa Discípulos, donde abarcaremos temas importantes que te ayudarán a aplicar la palabra de Dios en cada aspecto de tu vida. Cada tema ha sido desarrollado para ofrecerte una perspectiva bíblica y práctica donde no solo aprenderemos las verdades de Dios, sino que a través de la obediencia a su palabra puedas experimentar el gozo de vivir una vida que agrada y glorifica a Dios. De manera que, como dice su palabra en el Salmo 90:12, seamos diligentes y traigamos a nuestro corazón sabiduría. Mi nombre es Crisia May, soy esposa de pastor y juntos servimos en el ministerio por alrededor de 10 años. Ha sido una enorme bendición poder servir a la comunidad a través de la iglesia local mediante el estudio de la palabra, los estudios bíblicos y el discipulado. En nuestra iglesia soy la coordinadora del Ministerio de Mujeres y también brindo capacitación y apoyo a otros ministerios de mujeres fuera de nuestra iglesia, con el fin de que trabajen la mentoría bíblica y puedan capacitar a las hermanas de su congregación. Me acompaña Andreina Alvarado, quien nos ha acompañado durante estos años. Hemos servido juntas también y Andreina ha sido diligente en el aprendizaje, en la preparación, como una mujer bíblica. Sé que aportará muchísimo al programa. También Andreina nos colabora en el Ministerio de Mujeres en la Iglesia y dirige el Ministerio de Discipulitos, la escuelita dominical de nuestra congregación. ¿Cómo estás, Andreina? Hola, muy bien, Cris. Muchas gracias a toda la gente que está viendo este primer programa de Sabiduría al Corazón. Hemos preparado una temporada muy especial con una serie de programas llamados Trayendo Sabiduría al Corazón, que sabemos que va a ser de mucha edificación y de mucha enseñanza para todas las personas que lo van a ver. Su palabra es alimento para el alma, su consejo nos hace caminar derechos, sacados de tinieblas a su luz. Su gracia nos fue dada en una cruz. Sabiduría al corazón. Y es que consideramos esencial el tema de la sabiduría y lo importante que es que los cristianos entendamos sobre ella en medio de un mundo que solo quiere agradar a los hombres y no quiere agradar a Dios, de un mundo lleno de filosofías, de ideologías, de estilos de vida, donde inclusive nosotros mismos, todos creo, hemos abrazado esas ideologías, hemos practicado estas ideas sin cuestionarnos si esto está adecuado según la palabra de Dios. Sí, porque a veces se manejan estándares aún del mundo, ¿verdad? Estándares mundanos aún dentro de la iglesia. Y yo creo que es importante que nosotros podamos recibir todo el consejo bíblico para las decisiones más importantes de la vida. Yo creo que todas las decisiones que tomamos durante el día son importantes porque depende de si esas decisiones están llevadas al consejo bíblico, al estándar bíblico para nuestra vida. Así van a ser las consecuencias, ¿verdad? Y podemos ver consecuencias malas cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra. Y eso es un hecho, porque como decía Andreina, estamos en un mundo caído, en un mundo donde nos ofrece complacernos a nosotros mismos. Y es que justamente, André, para poder hablar de este tema, debemos definir qué es la sabiduría, porque ¿qué dice el mundo que es la sabiduría? ¿Qué podemos decir que dice el mundo que es la sabiduría? De repente podemos creer que la sabiduría es tener mucha capacidad, tal vez, ¿verdad? Poder resolver cosas de una forma más rápida o más capaz que las demás personas. Alguien muy habilidoso. Correcto. O leer demasiado, tener mucho conocimiento. Tal vez ese es el concepto que tenemos de sabiduría. Sí, o quizás hay gente que es muy inteligente, tiene muchas capacidades, son genios, por decirlo de alguna forma, y se dice que esa persona es sabia. Sin embargo, lo que nos va a hablar a nosotros si esa persona es sabia son los frutos que esta persona dé, si toda su vida es consecuente con lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vamos a empezar hablando qué es la sabiduría de Dios, porque quizás muchas veces nos enfocamos más en la sabiduría humana que en la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios. Y tenemos que entender que Dios es un Dios sabio. La sabiduría es un atributo absoluto en nuestro Señor y lo vemos desde la creación, Dios teniendo sabiduría, hasta la redención, hasta la manera como Dios
creó ese plan de redención para nosotros pecadores en Cristo Jesús. Y de hecho la palabra dice en Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y qué hermoso saber que tenemos un Dios con esos atributos, porque si Él los tiene y dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza, también podemos adquirir esas capacidades que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener la sabiduría divina con relación a nosotros? Porque Dios es un Dios sabio y nosotros como humanos no podemos obtener la sabiduría de Dios absoluta como Él la tiene. Sin embargo, Dios desea concedernos esa parte de esa sabiduría para que tomemos buenas decisiones. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces vemos que Dios está interesado en darnos sabiduría para que podamos tomar nosotros también buenas decisiones. También tenemos habilidades dadas por Dios, habilidades creativas, habilidades para servirle al Señor dentro de la iglesia. Hay personas que no se sienten tal vez útiles, ¿verdad? Pero creemos que todo aquel que busca al Señor, que busca su palabra, puede adquirir sabiduría, y justamente eso es lo que estamos queriendo hablar en este programa. Si buscamos un término exacto de qué es la sabiduría, pues la definición más precisa, Andrés, es que Dios es la sabiduría. Él es la sabiduría, Él es la fuente de toda sabiduría. Él es el Dios que conoce todas las cosas, aún las que nos son ocultas a nosotros. Él es el que tiene la sabiduría absoluta. Entonces, quiero leerles Santiago 3, del 13 al 18, usted lo va a ver en su pantalla, y vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de la sabiduría humana, porque muchas veces nosotros estamos confiados en nuestra propia prudencia, pero qué importante entender que debemos confiar y apoyarnos en la sabiduría de Dios. Dice este versículo, o es más bien estos versículos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vemos, Andreina, cómo la Biblia nos habla de una sabiduría humana, pero que produce en nosotros un fruto que parece ser un fruto de pecado. De hecho, es un fruto de pecado, ¿verdad? Vemos contención, vemos cosas que definitivamente las vemos como normales, pero esa no es la sabiduría de Dios. Y vemos también el fruto de lo que es tener la sabiduría de Dios en nosotros. Y qué bueno sería que nosotros todos los días en nuestras decisiones busquemos esta sabiduría. Bueno, ¿y cómo podemos encontrarla? Porque de repente la gente que está viendo este programa dirá, bueno, ¿qué puedo ejercitar? ¿Qué más puedo hacer en el Señor para poder adquirir esa sabiduría? La palabra de Dios es muy clara cuando dice que el único camino para llegar a Dios es a través de su palabra. Su palabra ha sido inspirada por Él para que nosotros podamos encontrar esa sabiduría por medio de la lectura de la palabra, por medio de también tener una vida reverente ante el Señor. Y lo más importante es que es el Espíritu Santo quien obsequia esa sabiduría a nosotros a través de la revelación de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos prácticas o disciplinas espirituales en nuestra vida, porque el espíritu de sabiduría que reposa sobre el Señor Jesús lo vemos en su caminar por la vida, cuando fue 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra como Él. Incluso nos indica la palabra que no solamente crecía en estatura, sino en sabiduría, y vemos cómo Él, a pesar de tener una naturaleza también humana, caminaba con sabiduría, siempre con sabiduría. Podemos nosotros anhelar ese espíritu de sabiduría también, ¿verdad? Y la palabra nos lo dice. En Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cuando yo leo este versículo, entiendo que podemos nosotros anhelar tener esa sabiduría, pedirle al Señor que ese espíritu de sabiduría que reposaba sobre Jesús mientras estuvo en la tierra pueda estar en nosotros para tomar buenas decisiones, para poder caminar sobre la verdad de Dios y también sobre la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Como cristianos debemos de meditar en nuestro corazón, André. Debemos de meditar cuánta sabiduría estamos anhelando, sobre todo en medio de esta generación. Si estas ideologías, si todo esto que escuchamos a veces nos abruma, no sabemos qué decisión tomar con respecto a lo que la sociedad nos está indicando hacer, debemos ir a la palabra. Porque yo sé que en medio de esta generación hoy en día hay muchísimas formas de pensar. Hay muchísima influencia aún dentro de la iglesia de pensadores, ideologías, formas de vida, estilos de vida que creemos son correctas, pero cuando venimos a la Biblia vemos que nos dice contrario, de que el evangelio es completamente contrario al mundo. Entonces, por eso es que en este programa hemos querido hablar de la sabiduría, un tema que a veces pues no se toca, ¿verdad?, muy a profundidad, pero debemos como cristianos meditar en nuestro corazón si estamos viviendo conforme a las demandas del mundo. Decía Pablo en este verso, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento a través del conocimiento de su palabra. La única manera como nosotros podemos buscar, traer sabiduría a nuestro corazón es a través de la palabra, André. Es a través de la palabra. Realmente se ha perdido el estudio bíblico, ¿verdad? Personalmente quizás no somos tan intencionales en hacer devocionales o tener una vida de oración, pero es a través de estas disciplinas que nosotros podemos traer sabiduría al corazón. Creo que algo que ha venido sucediendo es que inclusive la misma iglesia ha venido siendo influenciada por la sociedad. De repente la misma iglesia ha sido influenciada porque la sociedad nos ha impuesto cómo debemos de vivir nuestra vida. Entonces de repente nos perdemos en medio de esto y nos cuesta ver una generación de discípulos que sigan realmente a Cristo de una forma genuina, y es también lo que estás diciendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces definitivamente el Espíritu Santo tiene que traer revelación, pero nosotros debemos esforzarnos cada día por buscar la palabra de Dios. Entre más alejados estemos de la palabra, más alejados vamos a estar de la voluntad de Dios. Nos va a costar tomar decisiones inclusive porque no tenemos ese filtro que va conforme al consejo de Dios, que al final es lo que está plasmado en su palabra. ¿Cómo sabemos discernir lo que está bien y lo que es error, lo que está mal? A través de la palabra de Dios. Entonces, nuestro esfuerzo debería de ir enfocado en ir a la palabra, en conocer la revelación que trae la palabra a través del Espíritu Santo. Y al final, que nuestro mayor ejemplo de Jesús, Salomón pidió sabiduría. Todos conocemos los proverbios, bueno, algunas personas quizás los conocen, otras no. Si no, les invito a leer Proverbios, es un libro de sabiduría. Y Salomón fue un hombre que pidió sabiduría para gobernar justamente, con justicia a su pueblo. Y vemos que por él anhelar esa sabiduría, Dios le añadió riquezas y le añadió más de lo que él necesitaba, porque vio el deseo de su corazón. Entonces a veces nos preocupamos por agradar, ¿verdad?, a todos los demás, por buscar tener una posición, pero como dice su palabra, si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como hizo Salomón, todo lo demás va a ser añadido. Entonces, que ese sea el deseo de nuestro corazón, agradar a Dios, que Jesús sea nuestro mejor ejemplo, un hombre sabio hasta el final, cumplió su meta, cumplió su propósito a pesar de lo que fuera, y que podamos tener los ojos puestos en Jesús a pesar de. Bueno, y no, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este primer programa, y los esperamos en el próximo programa de Sabiduría del Corazón. Sabiduría al corazón.